Busque ahí en su Biblia Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 7 al 8. Vamos a estar leyendo en esta noche. Dice la palabra de Dios, ahí está en su pantalla, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredad. Y dice el versículo 8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos permite, Señor, estar reunidos una noche más en tu nombre. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos regala, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, la vida de cada uno de los que están en la iglesia en línea, Señor, a través de este medio, los que están conectados, Señor, desde sus hogares, su trabajo, los que, Señor, están esperando esta transmisión para poder recibir esa palabra y poder conectarse contigo, Señor. Bendice a la distancia también, Señor, los que están conectados fuera de las fronteras de nuestros países. Bendícelos en esta noche. Quédate con nosotros, háblanos a nuestro corazón, fortalécenos, Señor. Danos esa palabra que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar esta noche acerca de conquistando lo imposible, se titula el tema de esta noche, conquistando lo imposible. En esta búsqueda de conquistar lo imposible, estaba leyendo yo acerca de algunos hombres que marcaron historia en el mundo, logrando hazañas que otras personas no habían hecho, o sea, no habían marcado un precedente. Posiblemente nosotros hacemos cosas, realizamos hazañas, pero que otros ya han logrado, o sea, hay un precedente y está bien, no es que esté mal, pero yo estaba leyendo acerca de algunos personajes que hicieron algo por primera vez en la vida y estaba leyendo acerca de aquellos hombres que escalaron el monte Everest por primera vez. Edmund es uno de ellos, ¿verdad? Es un neozelandés y un nepalés. Fueron dos hombres que escalaron por primera vez la montaña, el monte Everest, que está a una altura de 8.848 metros. Es una distancia increíble, ¿verdad? Súper alto. Y llega un momento, se dice que hay un momento a los 5.000 pies donde el oxígeno comienza a hacer falta a los pulmones. Esa es una proeza, eso es algo increíble. Ningún ser humano puede sobrevivir a tanta altura. Solo los aviones pueden sobrevolar a esa altura, ¿verdad? Y ni los animales pueden sobrevivir a esa altura. Únicamente el águila, que está diseñada para sobrevolar a esa altura, pero ningún ser humano. Pero estos hombres se atrevieron a ser los primeros, ¿verdad? Y con equipo, y claro, con su tanque de oxígeno, a los 5.000 metros, a los 5.000 metros de altura, la oxigenación comienza a cambiar, ¿verdad? Hay una oxigenación de 45 sobre 50. Y cuando yo leía eso, lo primero que se me vino a la mente es qué increíble, porque la oxigenación normal es de 95 sobre 100. O sea, uno tiene una respiración normal de 95 sobre 100. Cuando yo me enfermé, hoy que estuve pasando esta crisis del COVID, me enfermé, mi respiración bajó a 82, 83, por ahí andaba mi oxigenación y yo sentía que ya no podía respirar. Y cuando yo leí esto, que la oxigenación a los 5.000 metros desciende a los 45, lo primero que se me vino a la mente, ¿cómo es posible que estos hombres pudieron sobrevivir? Porque es una respiración muy acelerada, pero lo lograron, fueron los primeros hombres en subir el monte. Ellos quizás dijeron, vamos a hacer esta proeza, algo que nunca nadie ha hecho, se mentalizaron,
creyeron, se prepararon, claro, eran hombres preparados, hombres que ya habían escalado otras montañas, se prepararon en su alimentación, físicamente, etcétera, con su equipo, muy experimentados, y claro, lograron esa hazaña. Los primeros hombres, y ahí está en la historia, los primeros hombres en subir el monte Everest. Y eso nadie se los quita, eso quedó para la historia. Es más, hay un hombre también francés, Nadir, de nombre Nadir, un hombre francés que son inmigrantes africanos, ¿verdad?, hacia Francia, que fue el primero en escalar sin ninguna preparación y también sin ninguna experiencia, ¿verdad? Él lo hizo simplemente para demostrar, porque él venía de un barrio bajo, para demostrar que los del barrio bajo también podían escalar, ¿verdad? Esos montes. Entonces lo hizo como una forma para demostrar. Entonces ese se convirtió en el primer hombre, ¿verdad?, francés en subir el monte Everest sin ninguna experiencia previa y sin ninguna preparación. Eso también hay una película muy linda sobre él, ¿verdad? Entonces, hombres que dispusieron en su corazón hacer una hazaña, una proeza por primera vez. También encontré por ahí al primer hombre que fue a la luna, ¿verdad? Él ha marcado la historia también. Neil Armstrong, que fue el primer hombre en llegar a la luna, en pisar la luna en 1969 en el Apolo 11. Entonces fue el primer hombre que marcó la historia y está en los libros de historia también, que se atrevió, que se preparó y dijo, bueno, vamos a hacer esta hazaña, vamos a ser parte de la historia. Y tenemos ahí el primer hombre también estadounidense en pisar la luna. También tenemos una hazaña sorprendente de una mujer, su nombre es Lenny Cox. Y esta es una gran hazaña porque esta mujer fue la primera en un Guinness Record de nadar en aguas frías allá en Alaska. Ella nadó 4.3 kilómetros en agua fría a una temperatura de 3.3 grados centígrados y hizo una hazaña, ¿verdad? Esa distancia de kilómetros, 4.3 kilómetros, fue la primera mujer en hacer esta hazaña en aguas frías, ¿verdad? Y qué tremendo, está en los libros de historia también esta mujer. Entonces, he encontrado ahí cuántos hombres, cuántas mujeres han logrado hazañas por primera vez. Que alguien se propuso en su corazón y dijo, bueno, quiero hacer esto, voy a lograr esto, nadie lo ha hecho, no hay un precedente, no hay una historia, no hay un precedente que alguien lo haya logrado, pero dijeron, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr por primera vez. Tenemos en nuestra historia también El Salvador, ¿verdad?, cuando fue por primera vez a un mundial. Tenemos ahí en 1950 un mundial de México, El Salvador, nuestro pequeño país, por primera vez fue a un mundial. Bueno, pero hasta ahí, ya no hablamos de eso, ¿verdad? Pero fue una primera vez. También está en la historia la primera mujer que corrió un maratón. Catherine Switzer fue la primera mujer en romper la barrera cuando las mujeres eran discriminadas y solo los hombres corrían maratones. Entonces, esta fue la primera mujer en correr una maratón en medio de todos los hombres. Esto fue en 1967. Y bueno, fue discriminada, la escupieron, la insultaron, la empujaron. Salen unas fotografías ahí donde los hombres la salen empujando, ¿verdad? La salen insultando, pero esta mujer terminó la carrera y marcó un precedente porque a partir de ahí, bueno, ella rompió esa barrera, ¿verdad?, de género. Fue la primera mujer en correr un maratón. Ella se atrevió y en contra de lo que dirían, en contra de lo que, de las leyes, ¿verdad? Si se puede decir así, en contra de las leyes, ella dijo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, nadie lo ha hecho, pero fue la primera mujer. Ahora, qué increíble es, leemos ahí grandes hazañas que los hombres han logrado, increíble, grandes hazañas, llegar a la luna, escalar montes, nadar en aguas heladas, increíbles hazañas que los hombres han hecho por primera vez cuando se atrevieron, cuando creyeron en ellos mismos y dijeron, voy a hacer esto, nadie lo ha logrado, pero yo lo voy a lograr. Increíbles hazañas que el hombre ha logrado en la vida. Pero me llama la atención también increíbles hazañas que los hombres de Dios han logrado también y que la Biblia nos los describe.
¿Se pueden imaginar ustedes la primera vez que un hombre construyó un arca? Le creyó a Dios. No solo creyó en él, sino que creyó en Dios. Y Dios le mandó a construir un arca. ¿Se imaginan ustedes esa primera vez? Nunca había llovido. No se conocía la lluvia. Y este hombre le creyó a Dios. Dios lo mandó a construir un arca. Y fue la primera vez que se construyó en tierra firme un arca porque venía un diluvio. Pasó 100 años Noé, oiga, 100 años construyendo un arca. Y en esos 100 años me imagino que los amigos ahí, los vecinos, pasaban riéndose, ¿verdad? Carcajeándose, burlándose de Noé, diciendo tantas cosas de él, ¿verdad? A la familia, ellos trabajando y los hombres quizás ahí burlándose, diciendo tantas palabras, pero Noé había creído a Dios. Y Noé hizo lo que ningún hombre había hecho en la historia, construir un arca porque venía un diluvio. Qué lindo es creerle a Dios y qué lindo es hacer hazañas y conquistar cosas que quizás otros no han conquistado, que otros no se han atrevido a hacer, pero lo hacemos porque le hemos creído a Dios. Noé le creyó a Dios. José fue el primer gobernador también hebreo allá en Egipto porque le creyó a Dios. Fue el primer gobernador, el primero de su familia. No parecía que Noé tuviera pinta de gobernador, talla de gobernador, ¿verdad? José, que no era querido por sus hermanos, su familia lo despreciaba, fue vendido como un esclavo. José fue maltratado también, ¿verdad? Y fue a parar como un esclavo a Egipto. No tenía talla de que él pudiera ser un gobernador, que él pudiera ser un conquistador, que él pudiera lograr algo en la vida. Pero vemos ahí la historia que José le creyó a Dios, confió en Dios, tuvo fe en Dios y él tuvo temor a Dios y él se convirtió en el primer gobernador hebreo en Egipto. Fue el primero, rompió paradigmas. Qué lindo es eso. Tenemos el caso de Moisés también, que la Biblia narra de Moisés, aquel niño, ¿verdad?, que fue depositado en un cesto y en un río, porque eran tiempos donde se había determinado, pues, matar a todos los niños, y entonces su mamá lo abandonó en un cesto y fue como abandonado ahí. Después es adoptado, ¿verdad?, por la familia del faraón, es adoptado, creció. Pero Moisés luego tiene un fuerte llamado de Dios y se convierte en el primer libertador, mire, de la Biblia, el primer libertador que encontramos en la Biblia. Se convierte Moisés entonces en el primer prócer que la Biblia narra, en un hombre que creyó en Dios y sacó a todo el pueblo de Israel de una esclavitud. Un hombre que creyó a Dios, un hombre que confió en el Señor, un hombre que se paró firme ante un faraón y fue el primer libertador del pueblo, porque creyó, conquistó en medio de todo. Y en esa conquista y en esa fe que tuvo, fue el primero en orar también y que hiciera descender maná del cielo y que brotara agua de la roca y que abriera el mar. Fue el primer hombre entonces en hacer esas proezas porque creyó a Dios. Qué lindo es eso entonces, conquistar. Encontramos ahí en la Biblia también a un David. ¿Qué hizo David? Muchas proezas, pero David fue el primero que se atrevió a trasladar el arca del pacto donde estaba la presencia a su casa. Fue el primero que se atrevió en hacer tal proeza, y en el camino tuvo dificultades, porque dice la Biblia que cuando iba trasladando el arca, ¿verdad?, se tropezó ahí la carreta donde iba el arca y bueno, un hombre murió a causa de tocar el arca, y entonces David se sintió un poco mal porque alguien había muerto y él lo que estaba haciendo era una proeza, ¿verdad?, algo bueno, llevar el arca, y entonces tuvo una dificultad, una tristeza, pero eso no le impidió seguir adelante. No le impidió seguir adelante. Bueno, vemos que en ese proceso también el arca es depositado en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom en la Biblia no, era un hombre desconocido,
Conocemos de Obed-Edom gracias a que, bueno, sucedió esta situación. Conocemos de Obed-Edom porque el arca fue depositada en su casa 3 meses y en esos 3 meses dice la palabra de Dios que la casa de Obed-Edom prosperó. Y sabe que cuando uno sigue leyendo las escrituras, sigue narrando a partir de ahí, desde que la Biblia nos cuenta de Obed-Edom, a partir de ahí, Obed-Edom vuelve a aparecer más adelante en muchas ocasiones, pero no solo él, sino que aparecen sus hijos, aparece su familia, aparece su descendencia. Y dice la palabra que Obed-Edom se convirtió, él y su familia, en porteros de la casa del rey, se convirtieron en músicos, se convirtieron en servidores. Quizás probablemente Obed-Edom nunca había sido un servidor, nunca había sido su familia, sus hijos servidores, pero a partir de ahí fueron los primeros quizás en su generación, Obed-Edom. Y David fue el primero en trasladar el arca. Y no digamos Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Fue el primero en construir un templo para Dios. Porque creyeron, porque conquistaron, hicieron proezas para Dios, conquistaron. Y la Biblia nos narra, ¿verdad? Todo lo que David acumuló riquezas para que se construyera el arca y lo hizo Salomón. Salomón fue el primero entonces en levantar un arca. Y cuando leemos en la Biblia también acerca de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro fue el primero en caminar sobre las aguas. Cuando le creyó a Jesús, el primer hombre en caminar sobre las aguas, porque vio a Jesús, fue Pedro, se animó. Estaban 12 ahí, pero ninguno de los 12 se atrevió, sino que fue Pedro, el atrevido, el que le dijo, si eres tú, manda que camines sobre las aguas. Y Pedro caminó. Algunos ponen más fijación en que después se hundió, pero ¿qué importa si se hundió? Si él dio muchos pasos y caminó sobre las aguas. Tuvo fe, creyó, caminó. Y ninguno de los otros 12 tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Solo Pedro caminó sobre las aguas. Los apóstoles fueron los primeros también en recibir la llenura del Espíritu Santo, en hablar en lenguas, fueron los primeros en ser bautizados por el Espíritu Santo. Miren, los apóstoles, ahí comenzó la iglesia neotestamentaria. Fueron los primeros y el primero en levantarse fue Pedro. Pedro fue el primero de la iglesia primitiva en ponerse de pie y predicar, lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Él fue el primero en conquistar lo que nadie había hecho. Conquistó, fue el primero. Y vemos un apóstol Pablo que después de ser llamado por el Señor y después de ser lleno por el Espíritu Santo, vemos a un apóstol Pablo que es el primer misionero que funda iglesias también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, nadie lo había hecho. Es más, la iglesia no quería salir de su Jerusalén. Tuvo que haber una pequeña persecución para que la iglesia saliera y por los caminos iban a predicar, pero nadie tenía la visión de salir a fundar iglesia. Y el apóstol Pablo fue el primero en ir a todas las regiones, en viajar y comenzar a fundar iglesia. Fue el primero. Qué increíble lo que estos hombres hicieron. Conquistaron, hicieron proezas, hicieron cosas que otros no habían hecho, porque le creyeron a Dios. Porque le creyeron a Dios. Hicieron grandes cosas. Hemos leído acerca de aquella mujer con el flujo de sangre. La Biblia no da otros milagros como el de esta mujer, solo leemos el milagro. Dios hizo muchos milagros, pero no sabemos si hubieron más milagros como el de esta mujer del flujo de sangre. Pero qué lindo es pensar que esta mujer fue la primera quizás de ser sanada de un flujo de sangre porque ella quiso conquistar ese milagro. Ella quiso hacer algo atrevido, tener fe y hacer algo atrevido en el Señor. Acercarse, una mujer inmunda por el tipo de enfermedad, pero se atrevió, conquistó, se hizo camino en medio de la multitud, no le importó que la empujaran, la escupieran o le dijeran cosas por la enfermedad, por la inmundicia, pero ella fue una de las mujeres que se atrevió y conquistó, recibió sanidad. Y no digamos si hablamos también de aquel ciego Bartimeo también.
Cuando el Señor llegó a Jericó, visitó Jericó, yo me imagino a ese ciego que al nomás Jesús entró y escuchó, él quería ser el primer ciego en ser sano. Y él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él quería ser el primer ciego de Jericó, de recibir sanidad. Y no le importó gritar, no le importó que los que estaban ahí le dijeran, cállate, no estés perturbando al maestro. Ese ciego solo pensó, yo quiero ser el primero en Jericó, el primero de todos los ciegos, el primero de mis compañeros. Quizás él tenía otros compañeros ciegos y él dijo, yo quiero ser el primero de mis compañeros en recibir sanidad. No me importa gritar, no me importa que me llamen loco, pero yo quiero ser el primero en recibir sanidad. Y ese loco, ¿verdad? Comenzó a gritar. Ese Bartimeo gritaba, Jesús, ten misericordia. Y Jesús lo escuchó y Jesús le dio sanidad. En la Biblia encontramos también el milagro de aquel paralítico que los amigos lo suben al techo. Se atrevieron a hacer algo, a conquistar un milagro, subirlo al techo, una proeza. ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús estuviera en esa casa y usted está enfermo y quizás dice la Biblia que estaba llena la casa, no cabía nadie más? Y si usted hubiera estado enfermo, se hubiera dado por vencido. Ya está llena ahí, ¿verdad? La reunión, ya está llena la iglesia, ya no cabe nadie, ya. Y yo venía porque quería que Jesús sanara, pero, ya está lleno, mejor me voy, vengo otro día tal vez, o después o más adelante, quién sabe, tal vez primero Dios, el otro domingo pueda, ¿verdad? Algunos se dan por vencido y no conquistan. Se dan por vencido quizás porque no hay un precedente de alguien que lo ha hecho por primera vez. Pero estos hombres pensaron, vamos a subirnos por el techo. No hemos escuchado ningún enfermo, ninguna persona que se suba al techo, que quite, ¿verdad?, las tejas, que por ir a buscar un milagro. No hemos escuchado, pero dijeron estos hombres, nosotros lo vamos a hacer, porque vamos a ser los primeros, porque queremos que nuestro amigo sea sano, porque queremos que Jesús ore por nuestro amigo para que reciba sanidad. No había un precedente, pero estos hombres dijeron, vamos a ser los primeros, vamos a conquistar ese milagro, vamos a acercarnos a Jesús. Y Jesús quedó sorprendido cuando estos hombres estaban quitando las tejas y cuando dejaron bajar a su amigo. Y ese hombre recibió la sanidad. Gloria a Dios por eso. Amén. Hombres que conquistaron, hombres de Dios que creyeron en la Biblia, hombres de Dios. Por eso Moisés le dijo a Josué, y Jehová va delante de ti, le dijo. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides, le dijo Moisés a Josué. No temas ni te intimides, Josué. Moisés le estaba dando ánimo a Josué. Josué fue el primero de su generación en entrar a la tierra prometida y en guiar a todo este pueblo. Josué fue el primero en convertirse en un líder que salió de Egipto y que entró en la tierra prometida. Y entonces por eso recibe estas palabras de ánimo de Moisés. No temas, Él estará contigo, Él estará contigo. El Señor nos ha mandado a que seamos atrevidos, a que conquistemos, a que creamos. Pero muchas veces el temor, muchas veces la timidez nos impide creer en el Señor, conquistar lo que Él nos ha mandado a conquistar, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. La timidez muchas veces también no nos permite creer que Dios puede hacer algo con nosotros o hacer algo en mi vida, que Dios nos pueda dar algo que nunca hemos tenido. Muchas veces tenemos esa barrera, el temor. Quizás Josué no tenía esa barrera. Quizás Josué no era un hombre que tenía temor, porque cuando nosotros leemos, Josué era un gran guerrero también, un hombre que le gustaba pelear con su espada, un hombre que no tenía temor. Quizás Josué no era un hombre temeroso, ¿verdad? Quizás Josué no era un hombre así. Pero lo que quiere Moisés es
recalcarle lo que Josué ya sabe, quizás recalcarle, confirmarle quizás lo que él ya sabe. Josué ya sabía que Dios estaba ahí. Josué había visto el poder de Dios, cómo se manifestaba en el pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años. Josué había visto el poder de Dios también, cómo se manifestaba a través de la vida de Moisés. Josué sabía, Josué era un hombre guerrero, pero era necesario que quizás se lo confirmara Moisés. Lo que él ya sabía se lo confirmó, se lo reconfirmó. Él estará contigo, le dijo, él estará contigo, no te dejará. Y Josué quizás por dentro, él quizás no lo estaba pensando y decía, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que él está conmigo, yo sé que él no me va a dejar, yo sé que él no me va a desamparar, decía Josué, quizás en su mente pensando. Fue el primero de su generación en derribar los muros de Jericó con solo gritar, porque obedeció a Dios. Fue el primero. Josué marcó un precedente también. Ahora, Dios nos está invitando para que nosotros seamos el primero, para que tú seas el primero en lograr, en conquistar algo. Dios está contigo. ¿Cuántos quizás han marcado un precedente en su familia siendo los primeros en graduarse de una universidad? Quizás sus padres no tuvieron esa oportunidad, sus abuelos, sus padres, familiares no han tenido esa oportunidad, pero quizás tú has tenido la oportunidad de estudiar en una universidad y gloria a Dios, y quizás has marcado un precedente y has sido el primero de tu familia de graduarte de la universidad, o probablemente estás estudiando y serás el primero en graduarte de la universidad. Gloria a Dios por eso, porque estás marcando un precedente en tu familia. Porque a partir de ahí tus hijos también serán hombres que se van a preparar gracias a que tú pudiste prepararte. Quizás tú eres el primero en que tienes una casa propia, quizás tu familia a través de décadas han andado alquilando, 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 y tú has sido el primero quizás de tu generación que lograste tener una casa propia y probablemente la estés pagando, pero tú dices, pero es mía, es mi casa. Y has sido atrevido, has conquistado lo que quizás otros de tu generación no lo pudieron por algún temor o por alguna situación que se les impidió conquistar. Quizás era algún sueño que ellos tuvieron, tener casa propia y no lo pudieron lograr. Pero quizás Dios te ha permitido a ti lograrlo y estás marcando un precedente. Algo que otros no hicieron, algo que tus generaciones pasadas no lo pudieron hacer. Algo otros quizás han logrado tener un vehículo con mucho esfuerzo y han sido los primeros también de su generación, de su familia, que han logrado tener vehículo y has marcado un precedente. O posiblemente seas el primero de tu familia que recibió a Cristo en su corazón. Quizás toda tu familia nunca, siempre tuvo, ¿verdad?, algún celo con el Evangelio, pero tú fuiste el primero en recibir a Cristo en tu corazón y luego, ¿verdad? A partir de ti, pues otra generación se levantó en tu familia que fue una generación que han recibido a Cristo, pero porque tú abriste una puerta de bendición, conquistaste algo que otros no pudieron, no quisieron. Quizás no ha sido fácil. Quizás si tú fuiste el primero en recibir a Cristo, quizás no ha sido fácil el señalamiento de los demás. Yo recuerdo hace muchísimos años, recuerdo un joven que recibió a Cristo y que él llegaba a la iglesia una vez a la semana, ¿verdad? Llegaba a la iglesia y una vez pues se ausentó durante algunas semanas, se ausentó. Y a las semanas lo volvimos a ver en la iglesia y yo le pregunté cómo estaba y por qué ya no había llegado. Y bueno, tuvimos una plática y en esa plática él me comentó que él no llegaba a la iglesia frecuentemente porque nadie en la casa sabía que él había recibido a Cristo. Porque ninguno de su familia era creyente, eran de otra religión, ¿verdad? Otras creencias, pero él era el primero de su familia en recibir a Cristo y lo recibió ahí en la iglesia. Y entonces él se escapaba de la casa, ¿verdad?
como que iba para otro lugar con compañeros a reunirse por un trabajo del colegio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces él se escapaba con algún pretexto, pero cuando se escapaba, él lograba ir a la iglesia. Y él fue el primero de su familia en convertirse al evangelio. A pesar de todo, ¿verdad? Él, ¿verdad? Puso ahí un precedente en su familia, fue el primero, fue atrevido, le creyó a Dios y fue el primero en su familia, a pesar de las luchas. Otros quizás son los primeros en creerle a Dios y en recibir un ministerio de parte de Dios. No solo de ser los primeros quizás en ser creyentes, sino los primeros también en creerle a Dios y recibir un llamado de Dios para servirle. Algunos pues son los primeros quizás en su familia en ser líderes de la iglesia. Nunca en su familia nadie ha sido líder, o un servidor, o un ministro de alabanza, o un evangelista, o un pastor, o un misionero. Y te has atrevido y le has creído a Dios y has aceptado el reto, el llamado y has conquistado. Y has sido el primero. Has conquistado lo que para otros parece imposible. Has conquistado lo imposible, siendo el primero. Y has recibido ese llamado para poder ser pastor. No es fácil quizás, ¿verdad? No es fácil recibir un llamado de Dios al liderazgo, al servicio, no es fácil, pero te has atrevido para poder conquistar. Algunos no creerán. Pues yo recuerdo cuando recibimos el llamado, el pastor, cuando recibimos ese llamado pastorado, bueno, algunos dudaban si, si nosotros éramos llamados de verdad o quizás estábamos ahí, algunos dudaban, otros creían, ¿verdad? Y otros se gozaban, pero otro grupo dudaba. Y así va a pasar cuando marcas un precedente, cuando no hay otra generación en tu familia, ¿verdad? Generación de pastores, generación de misioneros. Qué fácil es cuando hay una generación de evangelistas, ¿verdad? Tu tatarabuelo fue evangelista, tu abuelo evangelista, tus padres, tus tíos evangelistas, tus hermanos, y tú eres evangelista. Entonces hay un precedente, ¿verdad? Y claro, los demás dicen, claro, ¿verdad? Es normal, si toda la familia es evangelista, es normal, raro sería que no fuera evangelista. Entonces, qué fácil es cuando hay un precedente, tus abuelos pastores, tus tíos pastores, tus hermanos pastores y tú eres pastor, qué fácil. Pero cuando no hay un precedente, cuando no ha habido otro misionero en tu familia, cuando no ha habido otro pastor en tu familia, otro evangelista, y cuando tú estás sintiendo un llamado a servirle, cuando Dios te está hablando y Dios te quiere preparar para que tú seas un servidor, ¿verdad? Un ministro del evangelio, y entonces hay un cierto temor porque tú dices, si en mi familia no hay nadie, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? Entonces es difícil creer cuando no hay un precedente, pero aquí es donde debes de confiar en el Señor y debes de conquistar esos temores, creerle en el Señor, ser atrevido en el Señor y seguir adelante, aunque no exista un precedente, pero Dios te está invitando para que tú seas el primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres, por esos jóvenes que le creyeron al Señor y fueron los primeros y marcaron un precedente. Fueron los primeros en romper paradigmas. Fueron los primeros en aceptar un ministerio de parte de Dios y mantenerse firmes sirviéndole. Y han marcado un precedente, gloria a Dios, que han conquistado. Dios siempre está dándonos oportunidades para marcar precedentes, para conquistar. Dios siempre quiere que tú seas un hombre, una mujer de fe y puedas creerle a Él. Si estás pasando por una enfermedad terminal y en tu familia quizás hay muchos que han muerto a causa de esa enfermedad, ¿por qué no puedes ser tú el primero en creerle que puede ser sano de esa enfermedad terminal? Si hay un precedente en tu familia que todos han muerto de cáncer, tus tatarabuelos, tu bisabuelo, tus abuelos, parientes han muerto de cáncer, ¿por qué no puedes marcar la diferencia y decir, yo seré el primero de mi familia
que voy a ser sano de cáncer y voy a morir, porque todos vamos a morir, voy a morir de vejez, pero no de cáncer. ¿Por qué no marcas la diferencia? ¿Por qué no le crees al Señor que Él te puede sanar, que Él te puede libertar de esas cadenas, que Él pueda romper toda cadena y marcar un precedente y decir, yo seré el primero de mi familia, voy a romper con esa maldición? Todos han muerto de cáncer porque es algo genético, pero yo romperé, seré el primero, le voy a creer y voy a conquistar y voy a tener fe que voy a ser el primero de mi familia que no va a morir de cáncer. ¿Puedes tú creerle al Señor en esta noche? Ser el primero, conquistar. Si hay una enfermedad que siempre en tu familia ha prevalecido, ha permanecido, pero tú puedes decir, yo seré el primero. Si en tu familia hay una generación de divorcios, oye, tú tienes una generación donde abuelos, bisabuelos han divorciado, quizás, ¿verdad? Parientes y entonces, y tú te has casado o estás por casarte, ¿por qué no dices, yo seré el primero de mi generación que le creeré al Señor y voy a permanecer fiel y voy a estar firme en el Señor en mi matrimonio? ¿Por qué no marcar ese precedente? ¿Por qué no conquistar y decir, yo seré el primero, Señor? Yo seré el primero. Podemos creerle al Señor en cuanto a la fe también, el servicio de marcar precedentes. En, en la familia de mi esposa había un precedente que siempre el primogénito, ¿verdad? Había una situación que siempre el primer embarazo en las mujeres de la familia de mi esposa siempre era un aborto. Siempre era un aborto y había un precedente ahí, ¿verdad? Y cuando mi esposa salió embarazada por primera vez, ya estando casados, entonces ella comenzó a tener síntomas de aborto. Ya había un precedente, ¿verdad? De la familia de ella, hermanas, todas las mujeres. Había un precedente ya, todos los primeros embarazos, el primogénito era un aborto, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad? Hasta el segundo embarazo ya nacían bien los niños. Y entonces cuando ella queda embarazada, eh, ella comienza a tener esos síntomas de aborto, a sangrar, y bueno, fuimos al hospital y en efecto ahí le dijeron que eran síntomas de aborto lo que ella tenía, ¿verdad? Un sangramiento. Entonces, cuando nosotros recibimos esa noticia y llegando a casa, pues comenzamos a orar, a creerle al Señor. Recuerdo que también, ¿verdad? Familia de ella comenzaron a orar y pusimos manos al estómago de mi esposa, comenzamos a creer, comenzamos a decirle, Señor, creemos, Padre, que aunque hay un precedente, pero comenzamos a decirle, aquí se rompe ese precedente, aquí se rompe si hay alguna maldición, aquí se rompe esa maldición, Señor, y creemos, Padre, que este niño va a nacer y que todo síntoma de aborto desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y comenzamos a orar y tuvimos un tiempo de oración, de clamor, y estuvimos orando durante varios días para que Dios obrara un milagro y creímos al Señor. ¿Y sabe qué? Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro. De repente, pues mi esposa, ese sangrado que tenía de síntomas de aborto, frenó, desapareció. Fuimos al médico y el médico la examinó y dijo, bueno, todo está, está normal, ¿verdad? Todo está normal, parecer algo pasó, todo está normal. Y Dios había hecho la obra, Dios había hecho el milagro. Y mi esposa no abortó, sino que nació nuestro hijo. Pero le creímos al Señor. Siempre el primero había sido un abortivo, el primer hijo. Ahora, mi esposa marcó un precedente. Marcamos un precedente como familia. Le creímos al Señor y conquistamos lo que Dios quería que conquistáramos a través de la fe, a través de la oración. Conquistamos a través de la fe. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando en esta noche. Yo no sé qué cosas tú tienes temor, qué cosas tú piensas que no puedes conquistar porque no hay un precedente en tu familia, qué cosas no puedes lograr porque no hay un precedente. Yo no sé
¿Qué cosas también piensas que Dios no puede sanar cuando Dios puede sanarlo todo? Porque no hay un precedente de sanidad, de ese tipo de sanidades en tu familia, porque quizás en tu familia nunca nadie ha sido sano de ese tipo de enfermedad, pero tú puedes marcar un precedente en esta noche. Tú puedes conquistar en esta noche. Tú puedes hacer lo que tú te propongas hacer en el Señor y lo que el Señor también te mande hacer. Si tú crees, tú puedes conquistar en esta noche. No importa si no hay un precedente, no importa si nadie más lo ha logrado, no importa si nadie de tu familia ha creído, pero tú en esta noche, si crees en esta noche, si tienes fe, tú puedes conquistar en esta noche. Hacer cosas, lograr cosas que otros no han logrado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú puedes creerle al Señor. Si tú por largo tiempo has estado también en casas alquiladas, pues rompe con eso. Si tu familia siempre ha tenido un precedente de vivir en casas alquiladas, créele al Señor y comienza a orar por una casa propia y dile, Señor, yo voy a romper con ese precedente. En tu familia, por tus hijos, comienza a orar por tu familia, por tus hijos. Pero esta noche yo sé que Dios te está hablando para que seas un conquistador, que puedas lograr cosas que otros no han logrado, que puedas alcanzar lo que otros no han logrado a través de la fe. Dios está contigo. Hemos escuchado predicaciones acerca de la oración, acerca de creer, acerca de que no nos rindamos en oración. Y hoy es tiempo donde no debes de rendirte. Hoy es tiempo donde debes de demostrarle al Señor a través de la oración que eres un hombre que conquista, una mujer que conquista, una mujer que no se rinde, una mujer que ora, una mujer que tiene fe, un hombre que tiene fe, un hombre que se para firme en la brecha y no tiene temor a fallarle al Señor. En esta noche te invito a que seas un conquistador en el Señor. Te invito a que creas. Te invito a que hagas uso de la fe y conquiste. Aunque quizás no hayan precedentes, pero tú vas a marcar la diferencia. Dios te está invitando, Dios te está llamando. Yo no sé cuántos han tenido llamados de Dios que los han dejado guardados porque no han creído que Dios los está llamando, no han creído que Dios quiera usarlos. Pero Dios te está llamando para que marques un precedente en esta noche. Así que si tú le crees al Señor en esta noche, yo te voy a invitar para que oremos juntos, que tú le digas, Señor, dame las fuerzas. Yo creo. Si otros en mi familia no lo han logrado porque no han creído, dile, yo sí creo, Señor. Yo creo que puedo conquistar. Yo creo que puedo aceptar ese llamado y tú me vas a respaldar como le dijo a Josué, el Señor estará contigo, no te desamparará. Si tú crees que Dios está contigo y no te va a desamparar, dile, yo creo, Señor. Acepto el llamado que me estás haciendo. Acepto el llamado para servirte. Acepto el llamado. Señor, recibo mi milagro. No hay otro precedente en mi familia de personas con esta enfermedad y de personas que hayan sido sanas con esta enfermedad. No hay un precedente, pero yo recibo ese milagro, Señor, porque sé que tú también puedes sanarme. Yo recibo, dile, esa sanidad divina. Recibo esa sanidad divina en el nombre de Cristo Jesús. Hay puestos laborales quizás que no te has atrevido. No te has atrevido porque crees que no puedes acceder a ellos, pero en el nombre de Cristo Jesús los puedes conquistar. No hay precedentes en tu familia que han llegado a ciertas posiciones, pero tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia en esta noche creyéndole al Señor. Así que yo te voy a invitar para que podamos orar juntos en esta noche y decirle, Señor, gracias, Padre, porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú eres mi ayudador. ¿Qué le parece si oramos al Señor para que Dios pueda fortalecernos y bendecirnos? Digámosle, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Así como estuviste con Noé, Señor, que hizo grandes proezas, conquistó lo inimaginable en aquel tiempo, Señor, construyendo un arca, cuando otros se burlaban, se mofaban, pasaban ahí a diario tirando insultos, riendo a carcajadas, Señor, pero
Tú le habías marcado a Noé, Señor, qué es lo que debía de hacer, y él obedeció, él creyó y él conquistó, se convirtió en conquistador, Señor, de lo imposible, conquistador de lo imposible en aquel tiempo, construyendo un arca para un diluvio. Cuando nunca había llovido, Señor, se convirtió en un conquistador de lo imposible. A José, Señor, cuando lo hiciste también gobernador, Señor, de Egipto. Cuando nadie de su familia, Señor, nadie de su familia tenía este pensamiento de poder llegar a puestos como este. Pero José, tú lo hiciste, es un gobernador porque él creyó y conquistó lo imposible, Señor. Moisés también, Señor, cuando tú lo preparaste y él creyó, Señor, y él obedeció, se convirtió también en conquistador de lo imposible, haciéndose libertador de todo un pueblo, libertador de una esclavitud de muchos años. Porque él creyó en ti, Señor, conquistó lo imposible, creyendo simplemente en tu palabra, creyendo en tu poder. David también conquistó lo imposible, Señor, cuando se enfrentó hacia aquel gigante. Ninguno quería enfrentarlo porque no había precedente de hombre que matara gigante. Siempre los gigantes mataban a los soldados, pero no había un precedente de un hombre que matara a un gigante. Pero tú, Señor, le diste la fuerza y él creyó en ti y conquistó lo imposible. Ese pequeño hombre, ese jovencito, ese pastorcito de ovejas que creyó en ti, conquistó lo imposible derribando ese gigante en tu nombre, Señor. Ahora venimos delante de ti, Señor, creyendo en ti, depositando nuestra fe, nuestra confianza. Creemos en ti que podemos ser conquistadores de lo imposible. Si tú estás enfrentando algún gigante, estás enfrentando algo que no hay un precedente en tu familia, no hay un precedente. Pero Dios te está hoy te está dando poder en esta noche, te está dando el respaldo. Él te dice, yo estoy contigo, no temas. No te desanimes, yo estoy contigo. Él te fortalece en esta noche. Posiblemente no hay un precedente, posiblemente nadie de tu familia ha logrado lo que Dios quiere hacer a través de ti. Solo créele en esta noche y conquista lo imposible. Conquista lo imposible. Si estás enfermo, Dios puede sanarte en esta noche. Conquista lo imposible. Dios puede hacer un milagro en ti de sanidad. Algo sobrenatural Dios lo puede hacer en ti. Quizás no hay un precedente de una sanidad como la que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, pero Dios puede marcar la diferencia hoy en esta noche. Conquista lo imposible. Créale al Señor. Deposite su fe, deposite su fe. Los que han recibido llamados para servirle al Señor, posiblemente has estado dudando de tu llamado, has estado dudando, pero en esta noche Dios te confirma tu llamado, te confirma el servicio que quieres que hagas en esta noche. Conquista lo imposible. No hay un precedente posiblemente en tu familia. No hay un precedente de hombres, mujeres que hayan servido a Dios de esta manera, pero Dios te está llamando a servirle, a que te involucres más apasionadamente y tú puedes conquistar lo imposible en esta noche. Él quiere más de ti. Él quiere más de ti. Conquista lo imposible en esta noche. Cosas que otros no han logrado, cosas que otros no han hecho en su familia, cosas que otros no han hecho, que amigos posiblemente no han logrado. Tú lo puedes lograr en el nombre de Cristo Jesús. Solo crea, solo deposite su fe. Dios quiere hacerte un conquistador de cosas imposibles. Cosas imposibles. Solo debes de creer en Él, solo debes de confiar. Deposita tu fe. Deposite su fe, no importa si otro no ha caminado sobre las aguas y tú puedes ser el primero en caminar sobre las aguas, el primero de tu familia en caminar sobre las aguas. Si otros no lo han logrado por temor, si otros no lo han logrado tienen temor del que dirán, de las burlas, pero en esta noche tú puedes lograrlo en el nombre de Cristo Jesús. Dios puede prepararte como prepararon los apóstoles con la llenura del Espíritu Santo, con la fortaleza del Espíritu Santo. Dios puede capacitarte, aunque otros quizás no ven en ti un predicador, no ven en ti
un evangelista, un pastor, un líder. No ven en ti alguien que pueda pararse a predicar la palabra. Otros quizás no creen, no ven en ti ese hombre, esa mujer que pueda predicar. Pero Dios puede prepararte y puede marcar un precedente en tu familia, convirtiéndote en un predicador como lo hizo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Dios puede prepararte para que tú puedas ser un conquistador y hacer proezas, hacer cosas que otros no se han atrevido a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Fortalécelos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche y nos veremos mañana si Dios nos los permite. Bendiciones, hermanos.